La cadena Democracia presenta Controversia. Lo estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un sutil directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. A propósito de la Semana Santa, la Semana Mayor en el mundo católico, queremos convocar a nuestros invitados a hacer unas reflexiones en paz en medio de estas turbulencias políticas que está viviendo el Ecuador, en medio de una crisis institucional, incertidumbre política, afanes de desestabilización. ¿Cómo impulsar y recuperar la unidad y la paz para enfrentar los males de la inseguridad, la violencia, la pobreza, el desempleo? Hemos visto durante los últimos días y semanas cómo se han caído montañas, el caso de Alausí, la erupción de volcanes, los ríos que inundan campos y ciudades, cómo prospera la delincuencia, la inseguridad que mata la confianza, el padre de familia que hoy teme por sus hijos, el vecino que desconfía del vecino, las tragedias que matan, todos son sobresaltos. En medio de esta situación, queremos dar la cordial bienvenida para hacer estas reflexiones en paz por Semana Santa a Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil y presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, el doctor Roberto Proaño, médico y pastor evangélico, y la licenciada Rosario Utredas, presidenta del Tribunal de Honor de la Unión Nacional de Periodistas. Monseñor Luis Cabrera, ¿cómo enfrentar estos momentos de turbulencia cuando el país necesita para avanzar unidad, paz, desarrollo? ¿Cómo no ponernos de acuerdo para enfrentar la unidad al mismo tiempo al unísono? Monseñor Cabrera. Bueno, muchísimas gracias. Yo, antes de contestar a su pregunta, quisiera recordar los dos grandes temas que en estos días nosotros los profundizamos, los proponemos, y son los temas de la reconciliación y de la paz. De hecho, el tema de la reconciliación, y aparte de un supuesto de que estamos separados, estamos divididos, enfrentados. Y por eso el llamado entonces a reconciliarnos, a volver a sentarnos de una mesa y tratar de descubrir otros valores o los más profundos que tenemos. Lógicamente, desde una visión cristiana, se habla de la reconciliación, yo digo primero con Dios, pero con el Dios vivo y verdadero, ese Dios que se ha revelado en Jesucristo para los cristianos, sin desconocer, lógicamente, las creencias, espiritualidades que van más allá del ámbito cristiano, y dentro del mundo cristiano también el mundo ortodoxo, evangélico y católico. Pues esa es la primera reconciliación con el Dios que se revela en Jesucristo, un Dios que viene justamente a tender puentes o a echar por tierra los muros que nos separan por razones que usted ha dicho muy bien, razones sociales, políticas, económicas, religiosas, esos grandes muros. Entonces, ¿cómo reconciliarnos con Dios? ¿Cómo reencontrarnos con ese Padre que nos revela a Jesús? Un Padre de todos, donde no deja a nadie fuera de su ámbito de amor. Entonces, es una reflexión que va más allá de esto, ¿no? Una vez que descubrimos de ese Padre, que es de todos, eso inmediatamente hace que también descubramos que somos hermanos, respetando nuestras diferencias por sexo, étnicas, culturales, inclusive por razones hasta de concepciones religiosas. Somos hermanos. Entonces ya no somos de esos enemigos, de esos rivales, las personas como el lobo del uno o del otro, ¿verdad? ¿No? Entonces por eso he llamado a la reconciliación. Con Dios, con los hermanos, pero también con nosotros mismos, inclusive, una reconciliación con la naturaleza.
Entonces, el tema de la reconciliación yo creo que para mí es fundamental, porque ahí pues, nos redescubrimos nuestra identidad, primero de seres humanos. Yo digo, somos seres humanos, que vivimos de un mismo planeta, respiramos un mismo aire, tenemos necesidades comunes, comenzando por las básicas: comer, beber, dormir, cantar. Entonces, ahí viene todo el esfuerzo ya a nivel político por mirar el bien de todos, y no solamente, pues, intereses, yo digo, partidistas o individuales. Y aquí surgirá la paz, que es otro tema, pero una paz no ya como fruto de la imposición o de la manipulación, del miedo, sino una paz que nace justamente ya de la justicia, de la verdad, de la libertad, y para los cristianos, pues, que nace del amor, y al final es del amor que da sentido a todo. Pues por eso yo veo esos dos temas fundamentales para estos días: la reconciliación y la paz. Lógicamente aquí diría, pues como hay una canción, no basta rezar, no basta rezar, hay que hacer algo más para construir la paz. Hay una canción, seguramente ustedes la han oído, ¿no? No basta rezar. Entonces yo creo que es importante también, a partir de aquí, y ojalá, después de la Semana Santa, pensar en mesas de encuentro, convocar a todos los actores sociales, políticos, a la sociedad civil que decimos, a ver qué podemos hacer juntos. Que no solamente sea el Estado el que tenga, pues, que controlar estas situaciones de violencia que acabamos de ver. Algo podemos hacer. Y si algo podemos, yo creo que es un deber moral también. Entonces yo concluyo con esos dos temas planteados simplemente y bosquejados de una manera muy general, lo de la reconciliación y de la paz. Monseñor Cabrera, muy importante esta invocación que ha hecho usted, la reconciliación y la paz. Sin embargo, para llegar a eso, para llegar a una mesa de diálogo que se entiende en una sociedad civilizada, es el mecanismo incluso para enfrentar y superar diferencias, pero se necesita de voluntades. ¿Cómo lograr que todos los sectores, sin distingo, pudieran sentarse para precisamente buscar una reconciliación nacional? Bueno, yo creo que aquí habría que hablar por niveles, ¿no? Por niveles. Yo digo, en la familia. ¿Qué hacer en la familia? Para que aprendamos a resolver las tensiones y conflictos del día a día a través del diálogo y no de la violencia. A nivel profesional, fíjense, tenemos otros espacios. Y así podríamos ir subiendo a niveles ya de barrios, de ciudades y ojalá a nivel nacional. Pero por algo habrá que comenzar. Inclusive también digo, hablando de nuestras propias iglesias. De nuestras propias iglesias. Ya tenemos tantos espacios donde podemos trabajar estos temas. Y pues yo, sin ser idealista, sin ser utópico, yo sí creo que poco a poco se puede también crear otras mesas. Y aquí yo, perdónenme que aproveche de los medios de comunicación, yo creo que son los espacios donde se pueden convocar. Y hay mucha gente que está dispuesta, yo lo he notado enseguida, dice, oiga, pero ¿cuándo nos invitan? ¿Por qué no nos sentamos? Pero alguien tiene que convocar, ¿no? Alguien tiene que convocar. Yo sé que en México, por ejemplo, la conferencia episcopal pues se arriesgó y ha convocado justamente para afrontar los grandes problemas que tiene. Pero si se puede buscar alguien que invite, yo creo que estaremos ahí prestos para también poder trabajar juntos. Y ahí saldrán las ideas, saldrán tantas iniciativas que luego pues hay que concretarlas lógicamente pues ya en la vida, ¿no? Lo ordinario, a lo mejor pues marchas por la paz. Bueno, yo dejo abierto simplemente el panorama. Pero yo digo comenzar por casa, comenzar por donde trabajamos, por donde vivimos, hasta que seamos hombres y mujeres y vamos aportando para la reconciliación y para la paz. Bienvenido, doctor Roberto Proaño, médico, oftalmólogo, pastor evangélico. ¿Cómo impulsar esto que ha puesto en análisis el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, arzobispo de Guayaquil, Monseñor Luis Cabrera, la reconciliación y la paz? Doctor Proaño. Muy amable por la invitación, Miguelito, y un saludo también para el Monseñor, para Charit. Qué gusto verles comprometidos con un diálogo que aunque será cortito, pero que puede ser parte de esta llama que estamos invocando, de la comunicación entre unos y otros. Creo que cada sector tiene mucho que ofrecer. Y yo
me apoyo mucho en estas palabras que ha dicho Monseñor. La familia es quizás el núcleo que está siendo bombardeado por Satanás, y hay que decirlo directamente, porque la familia, Dios la estructura, Jesucristo la refuerza con su presencia. Hay que recordar todo lo que hizo en medio familiar y cómo se soporta desde el Evangelio a la familia. Yo me temo, mirando el espectáculo de la vida cristiana y de los cristianos en general en Latinoamérica, estamos trabajando con un nominalismo religioso, no con gente convencida de que Jesús es el Señor, de que Jesús es la extensión de ese amor que esperamos poder compartir con los demás. Si usted pregunta a los asambleístas, ¿cuántos confiesan que hay un solo Dios? ¿Cuántos creen que Jesucristo es el Señor y el Salvador? ¿Cuántos creen que hay una revolución interna que produce el encuentro con Jesús? Posiblemente y nominalmente digan que sí, pero sus actos están lejos de toda esta confesión. A mí me interesa, creo que con la Iglesia Católica podemos cruzar puentes y decir, mire, hay que evangelizar de nuevo. Brasil ha sido un brote de pecado terrible en el último carnaval, con imitaciones propias ya locales, como lo de Santa Elena. Un desorden moral que muestra que con la confesión de labios no se saca nada, que tiene que ser con la vida práctica. Gerardo Martínez, uno de mis maestros, cubano, pastor enormemente querido, decía en una frase, hay que ponerle patitas a la oración. Es decir, igual que la canción, no solo basta cantar, rezar y estar metido, hay que hacer algo. La iglesia es el recurso que Dios ha provisto a la humanidad como la reserva moral que va quedando. Si esto se quiebra, si esto se daña, se arruina todo. Pero allí está la familia. La familia es la que tiene que recibir este mensaje. Monseñor ha puesto los puntos muy claros sobre la reconciliación y la paz. A mí me gustaría añadir a eso. El perdón y la libertad son elementos importantísimos que tenemos que trabajar. Esto del perdón tiene un contenido amplio, muy amplio, pero que también limita a muchos porque hay mucha gente que va a decir, no, eso sí yo no le perdono, eso sí yo no le paso. Cuando veo a Jesús muriendo en la cruz por los pecados de la humanidad, no hay límite. El amor de Dios es maravilloso y uno puede perdonar y puede dejar en el olvido muchas ofensas. Pero ¿cuántos estaremos dispuestos a hacer eso? Y luego la libertad. La libertad la produce el encuentro con Jesús. Él dice que el hombre puede tener una libertad, pero la libertad que yo te doy es la libertad verdadera. Yo os haré libres. La verdad os hará libres. Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. De manera que la vida cristiana va mucho más allá del cerco religioso. Va allá en la práctica de estos valores que hemos estado enseñando. Y ojalá desde la niñez se vuelva a inculcar estos valores. Pero cuando se ataca sistemáticamente la relación del individuo con Dios, pensando que esto es de antiguos, que esto no sirve, aquí están los frutos. Una sociedad sin Dios, ni ley. Aquí están los frutos. Frutos que no se pueden tampoco desechar porque solo el amor de Dios puede reconquistarlos. Hay cruzada nacional que hay que realizar. Qué pena que otros actores se estén distrayendo con asuntos políticos que no tienen ni merecen la atención frente a esta crisis fundamental que tiene la sociedad ecuatoriana, refiriéndome yo a mi patria. Doctor Proaño, daría la impresión de que en el país, a propósito de lo que usted señala, hay dos agendas. Uno que busca la paz, el desarrollo, como bien dice Monseñor Cabrera, la reconciliación, pero la otra una agenda política, más allá de los legítimos intereses que tengan los diferentes sectores, hay una agenda que seguramente no busca la reconciliación, no busca la paz, sino quiere imponer una agenda. ¿Cómo lograr
analizar esto y viabilizar el camino de la reconciliación y la paz? Primero hay que derrumbar el prejuicio del tema espiritual. Mucha gente cree que hablar de Dios es anticuado, no tiene razón de ser, y ese es un prejuicio que deteriora. Entonces, en medios intelectuales, en medios políticos, en medios de poder, hablar de Dios no tiene sentido y debería comenzarse por allí, porque uno busca la luz del entendimiento y la sabiduría que Dios le puede dar para solucionar problemas. Pero si se tiene ese gran prejuicio y se cree que lo moderno es tener este otro tipo de vida llena de atajos, lleno de trampas, lleno de secuestros, lleno de improvisaciones malévolas, pues estamos en un camino de maldad. Pero si uno logra tener la reflexión suficiente para saber que partiendo del amor de Dios, nosotros podemos pensar siempre en lo mejor para el país, para la familia, para la persona, entonces las cosas van a ir bien. Se desinstitucionaliza un país porque hay una crisis espiritual tremenda. No vamos a detenernos, pero donde usted meta el análisis, pinche con su dedo, va a salir el montón de desastres que tiene el Ecuador. No hay institución que no tenga esta crisis. Pobre presidente, el que fuera, resulta responsable desde el conserje del edificio hasta el gerente, porque cada uno tiene cosas escondidas. No puede ser. Usted se olvida, por desgracia, su billetera en el mostrador y si pestañea, se voló. Nadie tiene la delicadeza de entregarle y decir, mire, esto se olvidaron aquí. Ahora, eso estamos pensando en algo que es muy sencillito de hacer. Hoy ya se ha traspasado esa frontera. La maldad ha superado al bienestar y al buen deseo. Ya no es que se encontró la billetera de casualidad, le asaltan y hasta le matan para sacarle la billetera. Y la vida vale 1 centavo. Gente sin valores. El valor fundamental es de la vida. Dios, el creador, es el Dios de la vida. Y el principal respeto debería comenzar allí, en la vida de los ciudadanos. Ahora, no hay gobierno que pueda cubrir toda la frontera de la maldad cuando ésta coalesce, cuando ésta se pone de acuerdo, cuando ésta planifica el destruir. Hay grupos humanos en el mundo, no solo en el Ecuador, que viven del caos, de la violencia. Y nosotros los cristianos, que tenemos un arma poderosa, que es la oración con acción. Santiago es muy experto en escribir en su carta, ¿no? Dice que la fe sin obras es muerta. Tenemos que poner en acción, tenemos que practicar en nuestro metro cuadrado. Donde usted está, que se vea la transparencia, la honestidad, el buen hablar, el buen decir. No puede ser que hasta el vocabulario sea vulgar, sea ofensivo. Hay que comenzar otra vez en la familia con los hábitos importantes. Buenos días, papá, buenos días, mamá, permiso, me levanto de la mesa, voy a salir, voy a regresar, dar gracias por el alimento que Dios pone en la mesa. No, esto se ha perdido. Como decía mi abuela, que en paz descanse, se ha convertido en un hotel. Cada uno entra y sale. Nadie se respeta, nadie se saluda, nadie comenta cosas buenas. Entonces, este individualismo egoísta, sin valores, lo único que hace es ser el fermento de esta violencia que se vive. 13 horas. Gente desnaturalizada. Y ya nos asusta que las generaciones con los menores de edad que se han puesto de manifiesto están descomponiéndose. Hay ciudades como Esmeraldas en donde la deserción escolar es alta. Y los chicos, los niños, los jovencitos, ahora prefieren estar metidos en las AMPAs, en esos lupanares, en esos sitios donde están abrigando la maldad y matan a sangre fría, ni saben por qué ni para qué. Pero esto es una descomposición seria. Somos nosotros los responsables. No le echemos la culpa al gobernador, al teniente político, al presidente, al ministro. No, ellos no van a alcanzar a cubrir esto. La familia tiene que recuperar el temor de Dios, número 1, y luego la buena educación, con valores.
Esto puede transformar el Ecuador. Quizás los árboles torcidos ya no se enderecen. Yo los dejo en manos de Dios. Digo, bueno, ojalá alguno reflexione y se dé cuenta que con lo que está sucediendo ahora y proponiendo la Asamblea, por ejemplo, no es sino hundirle al Ecuador en más problemas, en más crisis. Exteriormente perdemos un montón. La gente no quiere venir ni de paseo pues al Ecuador en estas circunstancias. Las inversiones se ahuyentan, las instituciones se deterioran y el desempleo crece y la maldad aprovecha. Ese es el caldo de cultivo. Que Dios nos dé suficiente sabiduría en los medios eclesiales y también seculares para organizar cruzadas en donde la familia se fortalezca. Bienvenida a la presidenta del Tribunal de Honor de la Unión Nacional de Periodistas, licenciada Rosario Utreras. ¿Cómo enfrentar estos desafíos de la reconciliación, la paz, superar la maldad que lastimosamente está haciendo daño a la sociedad ecuatoriana? Charito, Bueno, adelante. gracias, muy gentil, muchas gracias y un abrazo a quienes nos acompañan en este panel. Yo estaba pensando, mientras ustedes hablaban, de qué bueno que es encontrarse con personas que estamos en diferentes lugares, diferentes espacios, diferentes profesiones, pero que en lo fundamental coincidimos. Coincido con ustedes plenamente que este es un tema que nos convoca a todos, a todas, y que nadie puede lavarse las manos. Yo personalmente creo que en todos los espacios donde nosotros a diario estamos o donde aportamos con nuestro trabajo, con nuestras ideas o iniciativas, debemos tener también la responsabilidad de trabajar en la concientización de lo que estamos viviendo. Estamos viviendo un momento terriblemente agresivo, terriblemente peligroso, terriblemente miedoso. ¿Cuántas de nosotras, y no solo las mujeres, también los hombres, también los jóvenes, las y los jóvenes, tienen miedo de estar en ciertos lugares, tienen miedo de salir a la calle en la noche, tienen miedo de estar en su carro, porque la violencia nos está ganando? Insisto, es una violencia que, como ustedes también lo han dicho, no significa solo responsabilidad del Estado, significa un compromiso que deberíamos asumir todos y todas como sociedad, como iglesia, como educación, por supuesto desde la familia. Todo lo que nosotros llevamos en nuestra vida o sacamos en nuestra vida es lo que hemos acumulado de nuestros años, de nuestros primeros años en familia fundamentalmente. Esos valores, esos principios que nos dieron nuestros padres y que nosotros estamos replicando hacia nuestros hijos y hijas, es lo que nos permite tener una base fundamental para el camino de la vida. Luego viene la escuela, donde también es necesario que se trabaje con solvencia, con seriedad, con compromiso en el fortalecimiento de los valores de esos niños y niñas que entregamos en las escuelas, el colegio, la universidad, en el trabajo, en todas partes, creo yo, podemos y debemos poner nuestro grano de arena para que lo que estamos viviendo no siga creciendo. Es muy doloroso ver los medios de comunicación, que coincido, también son un espacio fundamental para hacer esta campaña de concientización, pero ver todos los días en los medios de comunicación noticias que nos estremecen, noticias que ya cada día decimos no puede ser, eso no es aquí, eso no es lo que quiero para mis hijos, no quiero para mis nietos, no quiero que esta vida sea la que ellos tengan a futuro. Pero claro, tenemos que hacer conciencia también. Yo me sumo a la reconciliación, me asumo a la paz, pero añado el amor, añado la fe,
añado la esperanza que debemos tener y debemos hacer tangible junto a nuestras familias, porque efectivamente yo estoy diciendo que es un momento de mucha angustia, de mucho miedo, pero también de esperanza, de que podamos salir de esto, de que qué debemos hacer, no solamente comunicados, que a veces de los grupos a los que yo me pertenezco me dicen, hagamos un comunicado, lancemos un documento para decir que no estamos de acuerdo con tal o cual cosa. Pero yo siempre digo también, no es solamente la crítica, es más importante el decir, ¿qué podemos hacer? ¿De qué puedo servir yo? ¿De qué manera yo puedo aportar? Dígame, y mucho mejor, si junto con el comunicado de nuestras preocupaciones podemos poner, hagamos esto, sugiero esto, propongo esto. Es decir, tener una actitud más propositiva que nos permita construir entre todos o reconstruir entre todos y todas esa sociedad que queremos, esa vida que estamos anhelando de paz, de amor, de reconciliación, de fe, de esperanza. Pero el amor es tan importante a nivel de familia. Si nuestros hijos no sienten que les estamos amparando, protegiendo con mucho amor, seguramente se van a sentir solos, se van a sentir como que la calle es mejor para ir a buscar quien me quiera o quien me dé mi puesto. Entonces sí, dentro de la familia tenemos que ubicarnos perfectamente en el rol que tenemos como padres, como madres, como hijos, como nietos, etcétera, y hacer que la familia sea la base de la sociedad que queremos, de lo que queremos para futuro y de lo que lamentablemente, siento yo, estamos perdiendo día a día. Y en ese sentido, ¿cómo apagar, licenciada Ortegas, esas amenazas, esa realidad que vivimos de manera cotidiana para sembrar precisamente con amor y esperanza un futuro promisorio para el país? Yo creo, Miguelito, que como medios de comunicación tenemos y tienen quienes trabajan en los medios una gran responsabilidad, fundamentalmente no permitiendo que las voces negativas, que las voces alarmistas o agresivas tengan un espacio y nos lleguen a los oídos y nos lleguen al corazón. Creo yo que a través de los medios de comunicación podemos hacer mucho, pero claro, tenemos también de por medio las famosas redes sociales, esas redes sociales en las que cualquier cosa pasa, cualquier cosa se difunde, no importa si es falso, no importa si no es verdadero, si no tiene fundamento, si no hay una fuente, pero se lanza y eso hace mucho daño. Entonces yo creo que como organización de periodistas, por ejemplo, podemos trabajar en aportar para que esas famosas redes que están bien, porque nos informan también, nos dan documentos que queremos conocer, etcétera, pero que no caigamos en el juego de quienes tienen el dinero, de quienes tienen los instrumentos para lanzar noticias falsas que lo único que hacen es crearnos más confusión, más miedo y por supuesto más debilidad. Nos hacen menos susceptibles de defensa, nos hacen menos empoderados de que no queremos seguir en una situación como la que estamos viviendo ahora y por eso será por mi profesión que creo fundamentalmente que la comunicación, pero la comunicación seria, la comunicación veraz, la comunicación oportuna es la que nos puede permitir una campaña de reconciliación, una campaña de recuperación de nuestros valores, de nuestra vida y sobre todo de una vida tranquila y con dignidad. Monseñor Luis Cabrera, a lo que usted ha planteado, esta necesidad de hacer una cruzada permanente, diaria, por la reconciliación, la paz, el amor, la esperanza.
¿Cómo lograr convencer también a quienes lastimosamente no han apagado esa luz que debiera buscar la paz, la reconciliación y no seguir sembrando aquí imposiciones, amenazas, en lugar de deponer actitudes? Bueno, yo creo que eso nos lleva a plantearnos sobre las causas o la raíz misma de la violencia. Y creo que es muy aleccionador aquel hecho donde Judas vende a su Señor por 30 monedas. Hablamos de que lo contrario al amor, fíjense, es la traición. Y no es tanto el odio, la indiferencia, el miedo, como se plantean también desde la medicina, la psiquiatría. Pues es la traición. Es eso, reemplazar a una persona por otra. En ese caso, pues Judas reemplaza al Señor por el dinero. Y aquí aparecen una de las causas que generan violencia: la codicia, la ambición, el deseo desmedido de tener dinero, bienes, por medios lícitos e ilícitos. Fíjense, toda la corrupción económica, en el fondo es eso. Este deseo insaciable de tener más y más y más, sin importar el otro. Y por eso la acumulación de bienes en pocas manos y las inmensas mayorías sin lo mínimo para vivir dignamente. Entonces yo creo que este tema de los bienes, alguna vez leí un pensamiento, no sé de quién es, pero a mí me ha gustado mucho. Dice, el dinero es un buen siervo y lo manejamos, pero es un pésimo amo, porque al final termina dominándonos, transformándose en Dios. Entonces, el tema económico. Después, otra raíz de la violencia a nivel político. El deseo de dominar, de someter a los demás. Y aquí Jesús también tiene mucho que decirnos. Me vienen a la memoria esos textos de Mateo y Lucas, cuando dicen, miren a los señores, a los jefes de este mundo, cómo dominan, cómo oprimen. Y Lucas añade, y se hacen llamar benefactores, buena gente, diríamos nosotros. Y un tema social, la vanagloria, el figurar, el querer ser mejor que el otro, las apariencias. Pues frente a eso, fíjense, Jesús tiene un mensaje. Hablando de lo económico, la invitación es a compartir los bienes, a solidarizarnos, a saber que todos necesitamos para vivir. A nivel político, Jesús nos habla a servir. De hecho, el día de mañana, pues hay un momento importante dentro del periodo pascual, cuando Jesús dice, ustedes me llaman el Señor y el Maestro, pues lo soy, dice. Lo soy, reconoce. Pero siendo el Señor, siendo el Maestro, los lava los pies para que aprendamos. Entonces el servicio, un servicio generoso, alegre. Yo digo a muchas personas que trabajan en puestos públicos, les da vergüenza llamarse servidores públicos, servidores, porque piensan que es una cosa humillante. Pero es lo más grande. Y luego poder no vivir de apariencias, ser auténticos. Pues mucho tiene que enseñarnos Jesús. Yo voy a Jesús. Y creo que para no terminar en ese ambiente de pesimismo, porque claro, mirando todas las realidades, la gran tentación es llegar a un pesimismo y a veces una pasividad, de creer que todo está perdido. Y no es así. Entonces aquí viene el mensaje de Jesús. Por eso para los cristianos lo más importante, fíjense, ya Pablo ya lo dijo, es la resurrección. Si Jesús no hubiese resucitado, miren esa frase contundente de Pablo, seríamos los más desdichados de la tierra. Utilizo otra palabra en vez de desdichado, ¿no? Desgraciado. Fíjense. Yo creo que también ya como cristianos, es una invitación a los cristianos a hacer esa luz, una luz de esperanza, a saber que con la resurrección ha triunfado el amor, la vida, la libertad, la paz, todas aquellas grandes aspiraciones del corazón humano. Entonces yo vería, digamos, dos para sintetizar. Primero ir a las raíces de la violencia. ¿Qué es lo que genera violencia? ¿Qué está de eso? Y luego unas respuestas también de nuestra parte. Ojalá tuviéramos la economía solidaria, donde todos puedan participar. Pero ya tenemos, hay varias iniciativas. Yo creo que hay que reconocer también los signos
de esperanza de vida, para no quedarnos enfocados únicamente en las sombras. Hay muchas luces, hay tantas personas que están sirviendo con una bondad, una generosidad impresionante. Yo creo que también sería interesante hablar de lo bueno, de lo que ya tenemos, ¿para qué? Para potenciarlo, de tal manera que seamos luz para los demás. Y así en todos tus valores. Entonces, yo por ahí vería, digamos, y a nivel de reflexión, ¿no? Llegar a la raíz de la violencia y buscar también alternativas para que esa violencia no solamente disminuya, ojalá cese. Y Jesús es el gran desafío para los cristianos. Porque Jesús, recuerdan ustedes, de siempre fue a la raíz, la raíz de la violencia, la venganza, la raíz de los homicidios, la rabia, decía la rabia, eso es el pecado, la rabia. Y así una serie de cosas que no es el momento para profundizarlo en ese ambiente. Muchas gracias. Doctor Roberto Proaño, ¿cómo apagar estas amenazas, transformarles en oportunidades, en esperanza, a fin de que no sigamos viviendo día a día en medio de la incertidumbre, pensando en mejores días por el país? La iglesia como tal está compuesta por cada miembro rindiendo su fe y reconociendo la soberanía de Jesús. Tiene el corazón lleno de buenas intenciones, llega a ejecutar buenas obras. A mí me impresiona cuando el pedido del Señor es algo muy importante. Yo te ruego que no los quites del mundo, pero que los libres del mal. Significa que debemos estar inmersos en medio de la comunidad, en medio del quehacer en donde nos desenvolvemos. Perdonen el ejemplo, pero yo soy académico de número de la Academia Ecuatoriana de Medicina. Y en ese foro con los colegas médicos discutimos, hablamos, nos proponemos. Y los médicos con doble sentido de misión estamos para servir, no para ser servidos. Y tenemos este compromiso que se cumple en todo el Ecuador con los médicos. Habrá sus excepciones como siempre, pero creo que el mandato es meterse en la comunidad, tratar de hacer el contrapeso en la vida diaria, el comentar con la persona que vende las frutas, las verduras, el que va al supermercado o el que va a la farmacia, y comentar siempre cosas buenas, como lo ha dicho Monseñor. En la iglesia nos hemos propuesto circular estos famosos memes con versículos bíblicos que alimentan el espíritu, que hablan de cosas positivas y buenas, porque de las negativas solo hay que prender el televisor y ya está. Llueven. Pero entre nosotros la conversación tiene que ser propositiva. ¿Quién nos enferma? Todo el mundo se enferma, nos enfermamos. Yo mismo voy saliendo de una gripe ahora, pero le doy gracias a Dios, porque hay que dar gracias a Dios en todo. Y enseñar a los demás que no es el desastre, que es la confianza en Dios, el cuidado, el medicamento que se provee a través de los médicos, que Dios usa para darnos salud. Pero hay gente que tiene un lamento en la punta de la lengua. Solo es lamento, todo en negativo. Y creo que el mundo cristiano tiene que meterse en la comunidad e infiltrar este amor de Dios y esta manera de ver una salida a la crisis. Sí nos duele, sí nos apena mucho que la violencia haga pensar que hay que armar a un pueblo para vencer a la violencia. Personalmente no creo que sea debido y no contribuye. A veces veo un accidente de tránsito en la esquina, se resuelve un auto con el otro, se bajan los choferes y por poco se matan a puñetes. Usted traduzca esto con armas, porque si un chofer tiene el arma, el otro tiene, las que se van a armar son terribles, porque no es controlar. Lo que yo estoy de acuerdo, y que me parece que es una muy buena observación del presidente, es que habiendo guardias contratados por empresas que evalúan a su personal, les doten de armas para poder controlar la violencia que se ha metido en las urbanizaciones, en las casas, en los bares, en los salones,
en los medios académicos. Ahora hay un miedo terrible. 7 de la noche usted ya no sale. El día miércoles, me parece, de la semana pasada, viernes, estuve yo leyendo en mi escritorio y de repente una bulla tremenda frente a la puerta de mi casa. Secuestraban a una señorita y se la iban llevando. Y ella daba alaridos y la impotencia de todos los vecinos de no saber qué hacer. Yo estaba en un segundo piso hasta que yo bajara. Ya, pero ¿y si me enfrento? Y este señor tiene un arma, me dispara. O si yo tengo un arma, le disparo. Hay que reflexionar mucho sobre este tema. Me encantó ese meme que salió hace un par de días, cuando el hijo le dice al padre, dice, papá, es bueno que nos den armas, porque así vamos a matar a todos los malos y solo quedamos los buenos. El papá le dice, no, mijo, solo quedaremos los asesinos. Y es que vamos a convertir en una selva armada a la ciudad y el ciudadano, y yo no estoy de acuerdo en que se pueda dotar de armas de esa manera por calificaciones que se exijan. Esto puede terminar en una guerra civil porque les están armando. ¿Quiénes son los que gozan con todo esto? Los hacedores y vendedores de armas. Se están frotando las manos, porque con una decisión de esas serán millonarios, porque hay gente que vive de eso. Pero yo creo que más allá, si queremos seguridad, en tiempos bíblicos, en tiempos no bíblicos, siempre han habido guardias que cuidan, porque la gente no tiene control. Pero si se da armas a diestra y siniestra, esto puede ser terrible, puede desubicar totalmente a la nación. De manera que creo nuevamente, Miguel, que la iglesia tiene que compartir y meterse más con la comunidad y tratar de contagiar mucho más lo que se predica el domingo, lo que se enseña en las iglesias, lo que se traduce en los estudios bíblicos. Esto tiene que contagiarse con los demás. Es una pequeña microonda y rogamos a Dios permita transformar la comunidad. Yo te ruego que no los quites del mundo, pero que sí los libres del mal. Ese es el pedido. Licenciada Rosario Peras, ¿cómo apagar las amenazas, reducir, ojalá eliminar la violencia, en aras de esta esperanza, de esta luz, del amor que nos permita vivir mejores días y no vivir casi presionados y amenazados por las acciones, provengan de donde provengan? Bueno, yo quiero comenzar diciendo que recojo de absoluto acuerdo lo que ha dicho Monseñor Cabrera y lo que ha dicho el doctor Proaño con relación a que sí hay cosas buenas también que están sucediendo en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo, y esas cosas buenas son las que tenemos que hacerles más visibles, hacerles más tangibles, acercarles más a la gente, y ahí juegan un importantísimo rol, obviamente la iglesia, pero también los medios de comunicación, y eso sería un aporte que nosotros, insisto, podríamos hacer desde nuestro espacio profesional. También estoy absolutamente convencida, y también coincido con los dos panelistas, en que definitivamente el proveer de armas a diestra y siniestra, lo único que nos llevaría es a un caos de todos contra todos. ¿Cómo sabemos que si yo salgo a la calle o cruzo una vereda y están de pronto, ni siquiera conmigo, están en una pelea, yo puedo ser una tercera víctima que no era siquiera parte de la pelea que puede estarse dando entre dos personas armadas? Ya ha pasado tantas veces. Hay niños que han muerto sin saber ni cómo, ni cuándo, ni de dónde salió un disparo. Entonces, a mí me parece, y creo profundamente, que es importante que todos
que todas pongamos de nuestra parte para sumarnos a causas, a organizaciones, a campañas que se estén haciendo para tratar de eliminar, ojalá, la agresividad que está creciendo. Pero si yo en mi casa doy muestras de agresividad, de violencia, de maltrato a quienes están formándose, entonces no estoy haciendo nada. Entonces también por ahí tenemos que trabajar en nuestros propios hogares para ser ese faro que se siga multiplicando o ampliando su luz en todas las otras familias, que sean una forma de llamar la atención a los que están actuando mal y decirles que sí hay otros caminos, que sí hay la posibilidad de la palabra, que sí hay la posibilidad de un abrazo, de un gesto, de una frase que llegue a un niño, a una niña, a un adolescente, a una persona adulta mayor, para hacerle cambiar, hacerle sentir que la vida no es tan oscura como se nos está presentando ahorita. Pienso yo que multiplicar nuestras acciones, multiplicar nuestros mensajes es el camino que tenemos que seguir. Monseñor Luis Cabrera, con este entorno, ¿cómo enviar un mensaje a la comunidad, no solo cristiana en general, a los ecuatorianos, a quienes vivimos en este país, a fin de recoger esta invitación a la búsqueda de la paz, a la reconciliación, a fin de que haga escarnio en la sociedad y podamos trabajar en el mismo sentido por esta reconciliación y la paz? Bueno, yo me iría a las aspiraciones, a las voces de nuestros queridos panelistas y volvería a insistir, yo digo, en esos dos principios fundamentales de reconocernos como seres humanos, como personas, valorarnos. Alguna vez escuché una frase que me llamó la atención y la comparto. Decía, al final somos del mismo barro, en diferentes modelos o recipientes, por decirlo así, ¿no? Pero es del mismo barro, la naturaleza humana. Y bueno, ya como creyentes, pues igualmente, descubrir que tenemos un Padre común, que somos hijos, e hijos muy amados, muy queridos, hijos deseados, hijos pues, yo digo que donde Dios ha puesto todo lo mejor de sí, por eso nos ha dado inteligencia, voluntad, esa capacidad para amar, por eso que somos imagen y semejanza de Él, o sea, descubrir esa dignidad. A veces como que nos da recelo, vergüenza decir que somos hijos de Dios. Yo digo, y si perdemos esa identidad, esa dignidad, todo lo demás cae. Para mí es la base fundamental de todos los llamados derechos humanos, que por supuesto hay que defenderlos, reconocerlos, protegerlos, difundir todo lo que queramos. Pero sin esta conciencia de ser hijo de Dios, pues simplemente. Y esa conciencia nos lleva entonces a la otra que decía, el descubrirnos de hermanos. Hermanos. O sea, yo vuelvo a insistir en esto, ¿no? Porque quizá nos hemos olvidado. Siempre nos vemos como enemigos, como rivales, como aquella persona que me está apuntando para matarme, acabarme. Puede sonar a utópico, pero yo digo, esa es la gran propuesta de Jesús, la gran propuesta de Jesús. Ustedes son hermanos, dice, hermanos. Entonces, yo creo que la buena noticia, pero como decía pues ahí muy bien nuestro querido hermano Roberto, pero no hermano solamente de nombre, o solamente en algunos momentos, quizás de celebraciones litúrgicas, ahí, solo ahí hermanos, o una palabra vacía, ¿no? Cuando decimos hermanos, no, sino hermano que nace del corazón, es parte de mi misma naturaleza humana, es un hijo de Dios, por lo tanto debo respetarlo, quererlo. Yo digo, son esos principios básicos, fundamentales, que nos ayudan inclusive a valorar mejor las diferencias, como decía, étnicas,
diferencias culturales, pero la diferencia ya cultural vista como una riqueza, un aporte. Yo vivo aquí en Guayaquil. Yo me quedo maravillado de todas las culturas que hay aquí en Guayaquil, tantas formas, comenzando por la gastronomía, tantas maneras de vivir, de cantar, de sonreír. Oiga, la diversidad de culturas, pues no son fuentes de conflicto y tensión, y una cultura es más que otra. Yo digo, gracias a Dios ya se acabó esa visión que teníamos antes piramidal, recuerda, de las culturas de primera, segunda, tercera, cuarta categoría, y se comenzaba pues por la cultura, bueno, europea. Eso se acabó. Yo creo que ya hemos superado eso. Hemos comenzado a valorar nuestras culturas, y aquí Ecuador es un emporio de cultura realmente, ¿no? Entonces las mismas diferencias comienzan a tener otro valor. Diferencia en el campo político, claro, me parece bien. Hay distintas maneras de solucionar los problemas. En el campo económico, qué bueno que se valoran las diferencias. Nos hablaba de médicos, estamos con un médico. Fíjense las diferentes formas de curar. Cada pueblo tiene sus tradiciones. ¿Por qué aferrarme a una forma? Pues mire cómo el ser hermanos nos ayuda pues a descubrir que aquellas diferencias no son causas de tensión, ni conflicto, ni de guerras, sino son momentos para celebrar, para celebrar. Yo soy feliz de la vida, le digo, cuando voy a estos encuentros interculturales. Es impresionante. Cada quien manteniendo su identidad y a la vez esa relación fraterna, ¿no? Fíjense, no estoy hablando de una utopía tan lejana porque es eso. Entonces, qué mejor poder encontrarnos y poder celebrar juntos nuestra identidad de seres humanos y ojalá hijos de Dios, igual hijos de Dios. Aunque sean ateos, agnósticos, no de menos, a mí no me interesa, porque mi convicción que ese ateo, ese agnóstico, o Dios que practico, es hijo de Dios. Y Dios, pues, en su infinita bondad y misericordia, lo acoge, lo quiere, lo defiende y está dispuesto a dar la vida. Esas son las convicciones nuestras, yo creo que podrían ayudarnos también en este momento. Monseñor Cabrera, ¿y qué mensaje enviaría usted también a las élites, a quienes deciden los destinos del país en sus diferentes ámbitos y competencias, a los dirigentes del Ecuador? ¿Qué les diría? Bueno, primero recordarles que sus cargos públicos son temporales. Son temporales. 3 años, 4 años, 5 años, lo que 100, 10 años, eso se acaba. Se acaba. Los que no piensen que están ya en la eternidad, son pues autoridades absolutas. Yo creo que hay que partir de ahí también. Y lo segundo, que si ellos están ahí, han sido nombrados por el pueblo para que sirvan al pueblo y no se sirvan del pueblo, que no se aprovechen, que no exploten, que mañana o pasado igual, pues todos somos ciudadanos de a pie. Yo creo que las autoridades invitaría, yo digo, a la sensatez, a la sabiduría, y que no se sobrevaloren tanto que ya se consideran dioses, semidioses, mesías, enviados, y todas las aureolas que se ponen encima. Oiga, a mí me da pena, les digo, a veces yo me encuentro con personas con quienes éramos compañeros, amigos, saludábamos, caminábamos juntos, y ahora están en un pedestal que se han puesto ellos mismos, o se creen ahí, y ahora pues oiga, se resultan intocables. Ahora hay que sacar cita para poder hablar con ellos. Y oiga, ¿qué le pasó a esta pobre persona? ¿Qué le distorsionó? ¿Qué le cambió? Entonces yo invitaría pues a los que están en estos puestos de decisión a pensar que no son eternos y que si están ahí es para servir al pueblo. Y pues a partir de ahí yo creo que las actitudes van a cambiar radicalmente. Y a los dirigentes sociales indígenas que con sus legitimidades en los reclamos por la situación que se vive en el campo, en la ciudad, pero también tienen una responsabilidad de no contribuir al desbaratamiento del país. Bueno, igualmente saber que no son los únicos. No son los únicos. Yo creo que nadie aquí es pues también el todopoderoso, ¿no? Te digo, el mundo indígena, yo conozco ese mundo algo. He vivido 7 años de Riobamba. Sé de sus sufrimientos, de su dolor, de su historia. Sé también de sus grandes valores. Pero eso no significa que un momento dado piensen que son los únicos del Ecuador y que volvemos a lo mismo, a querer conquistar el poder ¿para qué? Para imponer su forma de ser. No, aquí hablamos de un país pluricultural, pluriétnico. Pues muy bien, bienvenidas sus voces. Pero también, oiga, somos 18 millones de ecuatorianos. Pues esa es la invitación también, volvería a hacer unos conceptos a la sensatez. Yo creo que
Aquí todos somos importantes, pero nadie es más importante que otro, o peor todavía que se quiera imponer a los demás. Entonces el tema de los derechos yo creo que hay que trabajarlo muchísimo también. No solamente un grupo tiene derechos, también tiene deberes. Y el deber de respetar el derecho del otro. Entonces, por ahí viene mi mensaje también a los dirigentes de organizaciones sociales, indígenas, sindicales, de que piensen también que no son los únicos aquí en Ecuador. Doctor Roberto Proaño, ¿cómo empujar, cómo impulsar esto que positivamente ha salido en este programa, una invitación a la paz, a la reconciliación de todos? Si hablamos de las autoridades, estoy totalmente de acuerdo. Jesús para nosotros es el referente de lo que significa ser gobernante. Jesús dijo, yo he venido al mundo para servir, no para ser servido. Los discípulos que le acompañaban en algún momento perdieron la brújula y algunos querían hasta ubicarse ya en el cielo, el uno a la derecha y el otro a la izquierda, y con palancas porque vino la madre para pedir que por favor le tomen en cuenta a sus hijos. Jesús con un amor inmenso, ¿no? Dijo, eso no me corresponde a mí. Mira, lo que sí puedo decirles es que si alguno quiere ser mayor, tiene que ser primero sirviente. Y el que más sirve es el que vale. De manera que esto ya con mucha mesura habrá que trabajar con gobernantes y también con gobernados, porque me parece que de lado a lado los extremos se han ido puesto de manifiesto. Gobernantes que abusan del poder para hacer cosas indebidas. Dolos, por decirlo menos, todo este asunto digno de censura en administración de los fondos que no es de ellos. Todo eso pasa por este filtro de observación. Pero del otro lado, los mandantes, nosotros, el pueblo, con todos los grupos étnicos, sentimos que hemos sido también parte de este juego, porque nos encanta usufructuar de alguna razón o algún motivo para provocar el caos en vez de arreglarlo. Nosotros deberíamos estar contentos de tener un Dios tan maravilloso que no nos deja pasar hambre. El Ecuador es una tierra pródiga, con un clima espectacular, con diferentes altitudes, con diferentes capacidades de tierra, de producción, por calamidades que hubieran. Con las inundaciones se arruinó el arroz, con la ceniza volcánica se taparon los maizales. Usted dé la vuelta en poco tiempo y donde hubo la inundación se fertilizó. Igual los maizales. Pero nos falta a nosotros tener una capacidad proactiva. ¿Cómo voy a construir mi casa en el cauce de un río? Y después echarle la culpa al gobierno. Pues eso es insensatez mía. Yo también tengo que contribuir haciendo bien las cosas. Yo me he impresionado leyendo al profeta Habacuc. A veces creo que a nosotros nos inunda y nos cae el mismo pesar. ¿Hasta cuándo, Señor, no oirás mis oraciones para que la maldad se acabe? Hay que leerlo Habacuc, los ayes de Habacuc. Y esto importa mucho porque nos afecta a nosotros como cristianos. Pero concluye Habacuc viendo la manifestación gloriosa de un Dios que con amor disciplina, pone orden y arregla. La iglesia vuelve a ser allí el nudo crítico del desarrollo de un país. No podemos dejar de predicar el evangelio, de practicar el amor y ser ejemplo de todo. En donde estemos, lo que Dios va a reclamar es la coherencia. Lo que yo hablo tiene que estar respaldado con lo que yo hago. Porque si resulta que yo sé que éticamente esto es bueno, moralmente debo corresponderlo haciendo lo bueno. No puedo decir que esto es bueno y en la práctica hacerlo malo. Eso es doble moralidad. Y en esto podemos incurrir todos los seres humanos. Pero si hay una capacidad de reflexión para rectificar, es el momento. Y es el momento que podemos reclamar a los gobernantes y gobernados. Miren, usen la sensatez. Si usted sabe que se
va a encender un fuego si hace esto. No lo haga. 7% de indígenas en el país es lo que está registrado. Y el 93% no hemos sido capaces de organizarnos para poder poner a trabajar a toda la estructura social en diferentes momentos, haciendo lo que toca hacer. Porque también es cierto, hemos sido incultos. Nos presentan una propuesta para una nueva constitución. ¿Cuántos la leímos? ¿Quién sabe cuántos? Pero se votó. Y por otro lado, el trastorno del sentido de la votación. Si yo voto sí, es respaldarle al presidente. Si voto no, es rechazarlo. Y el contenido de la propuesta puede ser la mejor, pero le votamos no para que el presidente se vaya. Eso es una inconsciencia total, pero por falta de educación, por falta de ejemplos. Creo que las iglesias, me refiero porque el programa ha sido enfocado básicamente para la Iglesia Católica y Iglesia Evangélica, a quienes representamos con mucho honor. Tienen una tarea, tenemos una tarea que cumplir con los feligreses. La iglesia es el cuartel en donde nos aprovisionamos de domingo a domingo. Es el hospital donde curamos a los heridos de domingo a domingo. Pero para que salgan de lunes a sábado a estar con la gente que les rodea contando las buenas nuevas. No solo diciendo, sino haciendo. Licenciada Rosario Tredas, ¿cómo impulsar esto que aquí se ha sembrado, esta invitación a la paz, a la reconciliación, pero también haciendo un llamado a las élites, a las autoridades y también a las organizaciones sociales e indígenas en esta hora de paz y responsabilidad? Yo realmente creo que cuando hablamos de élites, nos referimos a todos, a las élites mestizas, políticas, a las élites indígenas, a las élites sociales, o que de alguna manera siguen un ejemplo que hemos podido constatar, y es que llegan al poder o llegan a tener un nivel de poder y de decisión y actúan ya de manera un poco interesada, personal, individual, y yo no creo que de esta actitud nacida de los mestizos que siempre han tenido o hemos tenido la oportunidad de llegar a niveles de poder, están actuando igual los indígenas, por ciertos personajes, cierta parte de los indígenas, trabajando para sí mismos, no para los que ellos representan y a los que deberían dedicar todo su esfuerzo, todo su trabajo. Por eso me parece que el mensaje tiene que ser igual para todos, para todos. Tiene que ser el de mirar primero lo que la ciudadanía quiere, lo que la gente a la que dicen representar está pidiendo, exigiendo ya por años. Creo yo que tanto autoridades mestizas como autoridades indígenas o autoridades de la ciudadanía, sociales, deberían poner los pies sobre la tierra y pensar que tienen un deber, así como hay los derechos, tienen el deber también de rescatar lo que sus representados necesitan y quieren. Pienso yo, y insisto en lo que ya había manifestado al principio, en que todos, todas tenemos responsabilidades, no nos podemos lavar las manos nadie, y ojalá en el conjunto de nuestro trabajo podamos algún día realmente recuperar lo que poco a poco estamos perdiendo, inclusive en valores, en actitudes y sobre todo en poder disfrutar de una vida realmente sana, de una vida digna, de una vida en la que todos y todas nos podamos tomar la mano y sentirnos que estamos en el mismo lugar. Quiero recoger estos mensajes que hoy se han señalado en medio de esta turbulencia política y recoger y desde cada una de nuestras trincheras
nuestros esfuerzos, lograr e impulsar este compromiso de un proceso en la búsqueda de la paz y la obra de la reconciliación nacional por fines supremos, de decir no a la violencia e inseguridad, sí a los acuerdos, al reencuentro con esperanza, con amor por mejores días, más allá de las diferencias que en una democracia son necesarias. Agradezco estas reflexiones y me comprometo a hacer un seguimiento, a seguir impulsando esta invitación a la paz y a la reconciliación tan necesarias en el Ecuador. A Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, a la licenciada Rosario Utreras, presidenta del Tribunal de Honor de la Unión Nacional de Periodistas, y al doctor Roberto Proaño, médico y pastor evangélico. Muchas gracias, unas felices Pascuas en esta Semana Santa. Muy amables, muy buen día. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Les deseamos un buen cierre de esta Semana Santa y sigamos pensando en la paz antes que en la violencia, empujar esta necesidad del reencuentro por un país mejor. Muy buen día, felicidades. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.